Bueno, este también me lo habían pedido y es para Jean Yaman, pero ya en su parte de persona, sí, después vamos a hacer una tiradita para ver cómo está él. Pero bueno, le salió el sol y después la carta que le queda es el loco. Me gustaría sacar una más, a ver hacia dónde va. Bueno, esta templanza, bueno, después la explico, ¿no? Y esta es la que queda en el fondo. Como siempre digo, estas son energías que rigen por ahora, durante un tiempo. Después, obviamente, se modifican, somos seres humanos, se va modificando, que es lo lógico. Pero más o menos es como él está en este momento, hoy por hoy. Y que nos habla la parte psicológica del sol, que es una persona líder, que le gusta dirigir, o sea, tiene su carácter, el muchacho, siempre lo digo, que es franca, es clara, es espontánea. Hoy por hoy podríamos decir que él está bien, está feliz. Es muy inteligente, muy carismático, es optimista, es afortunado, también es afectuoso. Utiliza su lógica, su capacidad de síntesis. Es una persona que se puede confiar, es responsable, es sincera. Aceptan las cosas tal y como vienen, como son, ¿no? Y es una persona capaz de regenerarse, perdón, y tiene mucha energía física. A ver, yo no sé si él tiene o no tiene pareja, pero si tuviera pareja, bueno, cuando tiene una pareja es una persona cálida, afectuosa, con sentimientos altruistas, es una relación cálida. Ahora, si no tiene pareja, es un buen momento, podría indicar que puede surgir un amor por ahí de entre los amigos, una nueva relación, bueno, una buena oportunidad para encontrar una relación. En familia vendría a ser cordialidad, bienestar, calidez. En amistad son amigos alegres, afectuosos, amigo entregado, amistades reconocidas, de prestigio. A veces puede llegar a ser el mejor amigo o amigos como hermano. Y en el trabajo es un trabajo brillante, a veces con socios, es muy exitoso en lo que es su trabajo, popular, muy popular, bueno, sí, es muy popular, sobresale a nivel personal. Y bueno, más o menos eso es lo que habla el, el sol de Jan, ¿no? ¿Hacia dónde va eh, ahora? Va un poco hacia la templanza, pero en su parte negativa. La templanza es un ángel. Acá digamos que estaría perdiendo un poco la paciencia, porque si bien es un ángel y es paciente, y en su parte positiva traspasa un líquido de una copa a otra, en su parte negativa digamos que hoy por hoy no estaría teniendo tanta paciencia, o sea que estaría por ahí un poco intolerante. Y no sé en el trabajo qué es lo que le pasa, pero bueno, qué sé yo, puede ser que, que sí tenga una llamada de trabajo, o tal vez esté esperando y no se le dé esa llamada, porque está en su parte negativa. Esto es momentáneo igualmente, ¿no? Eh, pero no es tan mala, porque es la templanza, o sea, habla de comunicación, de ser moderado, también habla de viajes en avión, de gente del pasado. Bueno, eh, es un poquito hacia dónde va, un poquito como está hoy en realidad. Está bien, pero le faltaría un poquito de tolerancia. Y en la base nos queda el loco, en su parte positiva, así que es una persona que encuentra soluciones, despreocupada, bueno, habla de artistas también, es independiente, generoso, por ahí es un poco desapegado. Sí,
Tiene pareja, es un amor, bueno, que a veces no, no es una persona que se comprometa, digamos, con las relaciones. Loco no es una persona comprometida en sus relaciones precisamente porque va y viene. Y si viene una pareja, bueno, si tuviera o viene, puede ser un amor de temporada, porque le gusta la libertad, no le gusta atarse, por lo menos por ahora. Y si hablamos de la familia, bueno, puede ser que sea una poco estable, poco convencional. Y el trabajo es, bueno, yo dije, habla de lo que es él también, ¿no? Es que es artista. En sí, sabemos que también es abogado, pero bueno, lo que a él lo está representando más que nada es la parte artística, no la parte de abogacía. Estas son las energías que manejaría hoy por hoy él. Vamos a agradecer a nuestro amigo Buda, vamos a dejar por acá y vamos a ver cómo está él hoy. A ver qué nos cuentan de Jan Shaman. Y sobre todo el sol nos habla de que es una persona magnética. Le sale el sol otra vez, acá. El mundo, la rueda, luna, la justicia, el mago. Bueno, el emperador no podría faltar nunca. La muerte. La emperatriz. Quiero ver un poquito más. Bueno. Él lo está representando el sol. Sí, si bien está parado sobre la luna, a veces puede ser que tenga ciertas dudas sobre cosas o pensamientos poco claros. Viene de la justicia, o sea, sabemos que es abogado, él puede ser que lo esté representando. ¿Tiene el mago en contra? Sí. El mago es alguien que es muy creativo, que hace, con los elementos que tiene, puede hacer cualquier cosa. Bueno, puede ser que en algún momento se haya sentido trabado. También acá le queda el colgado. Es un por ahora no en algunas cosas, ¿no? Que por ahí quiere hacer. Su cabeza está el mundo. El mundo puede ser que esté viajando, que vaya a hacer series o televisión, o sea que próximamente va a estar en pantalla y que también es una persona que es consagrada en lo que hace, ¿no? En la actuación. Y acá tanto el sol como el emperador nos hablan de una persona de carácter muy magnética, muy extremadamente, y su rueda de la fortuna gira hacia el emperador. O sea, es una persona, yo diría, con demasiado carácter, demasiado. Y hasta a veces se puede volver un poco rígido también. También habla de estructuras, a veces el emperador. Y por ahí la muerte habla que esas estructuras rígidas hay que romperlas un poco a veces. Acá me queda la emperatriz, que si lo vamos a poner, si no lo ponemos como una mujer, es abundancia, es creatividad, le queda con la estrella, que es fe, que es todo lo, o sea, todo lo que haga les va a estar saliendo bien, sí. Si lo ponemos con una mujer, puede ser que haya terminado con una mujer. Una mujer que sea muy linda y famosa, probablemente, es que haya terminado una relación. Le queda la sacerdotisa, el juicio y el cargo. Él va a estar avanzando. Si yo no sé si me está hablando de su mamá, puede ser una reconciliación con su madre o un llamado o un encuentro con su mamá, o que él haga terapia. Esa es otra de las posibilidades. Pero que por ahí es un momento que él está parado, pero sí él va a seguir avanzando, va a seguir actuando, se va a seguir enojando también. Pero dentro de todo bien. Puede ser que haya cortado con alguna mujer. Y también
sí que va a hacer cosas y puede ser una mujer famosa que también esté hablando de su madre o de una psicóloga. Pero la verdad que lo veo bien. Pero es una persona de muchísimo carácter, extremadamente magnético, extremadamente. Ya el sol nos habla de eso. Y el emperador también. El sol y el emperador juntos con, o sea, un carácter, mamita, ¿no? Pero así como tiene su carácter, tiene su magnetismo. Y por ahí le queda el diablo también por ahí abajo, pero bien aspectado, no mal aspectado. De su parte también brava y magnética, ¿no? A ver. Bueno, sale de nuevo el mundo. Bueno, yo creo que él viajó, se fue de un lugar, se fue a otro, o sea, veo varios viajes. Reina de copas, 8 de espadas. Él a veces se siente un poco bloqueado y trata de defender su posición. Tiene sus conflictos internos y también hay conflictos a veces con la gente con la que se rodea. Pero, a ver, quiero ver esto. De esos conflictos sale rápido. Y también habla de trabajo, mucho trabajo. Hay un cambio en él. 2 de copas, 10 de pentáculos. Me gustaría ver. Acá me queda el paje. Quiero ver en ese. Yo creo que él puede ser que haya roto con una relación. Me sale la muerte, un 2 de copas y un 10 de espadas. Algo que llegó a su fin, una relación que llegó a su fin, no por ahí de la mejor manera. Déjenme ver un poco, que quiero hilar un poquito esto. Sí, de estos conflictos él sale rápido. Que hubo una mujer para él también, que fue importante, sí. Creo que no está más con él. Si nos estuviera, yo creo más que nada que está hablando acá de, por ahí de sentimientos, pero si nos estuviera hablando de trabajos, bueno, ahí de trabajo, por ahí hay una asociación que él tuvo que llegó a su fin. Igualmente después de esto, otra vez el sol, él va a estar bien. El as de pentáculos son comienzos, materialización de cosas, el carro va a seguir avanzando, firmas de contrato, bueno, y dinero. La verdad, bien, acá otra vez me sale por ahí su mamá o su terapeuta, porque realmente no sé si él tiene una terapeuta, puede ser que sí. Y otra vez el loco y la estrella. Bueno, yo creo que va a estar triunfando en la tele, honestamente. Va a tener mucho trabajo. Pero acá me sale el colgado, por ahí estoy un tiempo paradito. La verdad que dentro de todo me sale bastante bien. Creo que no me salen como que ahora vaya a tener un amor, no. Creo que muy probablemente haya roto con alguien, no hace tanto tiempo. Pero bueno, en el trabajo va a estar, o sea, va a estar brillando, bien, muy bien. Y quiero ver esta, vamos a preguntar cómo está su corazoncito. Si está enamorado de alguien. ¿Dónde está el corazoncillo?
A ver. Puede ser que él esté... No, yo no estoy diciendo que esté enamorado, ¿eh? Pero puede ser que esté con una persona famosa. O se haya sentido traicionado por una persona famosa. También. Porque esto a veces representa traición y a veces representa una mujer. Entonces, puede ser que esté con una persona, con una mujer que sea famosa por la luna, o puede ser que se haya sentido traicionado. Bueno, yo lo veo abundante, no lo veo por ahí, por ahora enamorado. Más adelante, a ver. Puede ser que esté con una persona, no sé si le va a durar mucho, ese es el tema. Sí, puede ser una persona también que habla otros idiomas. Yo creo que viene de pelearse con alguien, de la finalización de una pareja. No, yo lo veo con más trabajo que otra cosa, más que una pareja. Por ahora. No quiere decir que tenga sus relaciones, porque más adelante lo veo como una relación que no sé si va a durar mucho. No sé si ejerce su profesión, puede ser que la ejerza a veces. A ver. Bueno, va a tener un golpe de suerte que se va a terminar, pero bueno, después otra vez va a tener suerte. Creo que puede ser que se vuelva a mudar o se esté mudando. Sí, va a hacer viajes por temas de negocios y de trabajo. Pero amor. El tema del amor es bravo, no se engancha. Acá hay como un golpe de suerte, bueno, que se termina, pero yo veo que a futuro, bueno, él por ahí va a estar en la casa, después se va a estar moviendo para otros países por tema de trabajo. Y veo por ahí contratos con corporaciones grandes, pero sobre todo bien por el sol, otra vez el sol, ¿no? Va a estar brillando, va a estar bien. Por suerte, me alegro por él. Bueno, vamos a sacarle una cartita del oráculo. A ver, vamos a mezclar bien este oráculo y que nos den una cartita.
Bueno, la 29. A ver, para que la miren. Vamos a ver qué les sale. Curiosidad. Sentir curiosidad positiva es bueno. Es lo que impulsa la exploración y la invención. El deseo de expandir tu esfera de conocimiento te mantiene entusiasmado y comprometido con el mundo. Pero cuando te sientes atraído por la vida privada de otras personas, sopesa bien cuánto necesitas saber la verdad. No busques información que no pedirías cara a cara. Analiza cuánto das de tu vida privada a la curiosidad ajena y redúcelo si es necesario. Bueno, este es el mensaje del oráculo para Jan, y vamos a buscar la voz del ser, que son mensajes canalizados, y bueno, por algo se lo dio, ¿no? Porque parece ser que no hace tanto, según me contaron chicas, él se enojó porque se meten en su vida privada. Le salió conforme. No, a ver, si salió por algo es, vamos a buscarlo. Vamos a poner acá 25. ¿Qué área de tu vida no te estás escuchando y no te estás dando tu importancia por miedo? Aprende a expresar tus necesidades, a negociar y a exigir que se te trate con dignidad. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo quieres vivir? Yo no les leo todo porque son muchas preguntas, ¿no? Pero más o menos va por ese lado. ¿Por qué te conformas con la primera pareja que aparece? ¿Por qué te privas de hacer ese viaje que sueñas? ¿Por qué te alojas en lugares donde no te gusta? ¿Por qué no te sientes digno y merecedor? Recuerda que la abundancia es un estado mental y la vida te está instando a sentirte digno de esto en todas las áreas. No faltará nada de lo que necesitarás. Todo aquello que anhelas o envidias en los demás está a tu alcance. Esta carta también se puede referir a las personas que se conforman con ser seguidores de un método, de una doctrina, de una enseñanza, en lugar de liderar su propio método y dar el salto o hacer lo que les sale del corazón. También se refiere a cuando establecemos relaciones con personas que no nos convencen o que no nos llenan, por miedo a quedarnos solos, o nos quedamos en trabajo que no nos gusta. Esta carta te quiere recordar que la vida eres tú, de modo que siéntete dueño de ella y recuerda que no hay límites para tu vida, solo lo que tú establezcas en tu propia jaula de grillos mentales. Di no a lo que no quieres. Bueno, no sé por qué habrá salido esta carta. Yo, para algunas lecturas que hice me imagino por qué, o sea, puede ser, pero no mucho más profundo porque realmente no lo sigo. Así que bueno, las chicas que lo siguen me contarán. Besito.